la ley y los profetas, la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo 7, del 7 al 12. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Recordemos que Mateo 5, 6 y 7 es una sección que tradicionalmente se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama Mateo 5, 6 y 7? ¿Alguien se acuerda? La regla de oro. ¿Cómo se llama? El Sermón del Monte. Mateo 5, 6 y 7 es el Sermón del Monte. Aquí, en el Sermón del Monte, Jesús nos enseña cómo vivir como ciudadanos del reino de los cielos. En otras palabras, nos enseña cómo es la cultura del reino de los cielos. Un coreano nunca será paisa, nunca será 100% paisa, hasta que no deje el kimchi o la bandeja paisa, ¿cierto? Hasta que no deje de decir 안녕하세요, en vez de eso decir de pronto ¿qué hubo, parce? ¿Todo vientos? ¿Cierto? Un coreano nunca va a ser 100% paisa hasta que en vez de decir hogar, diga ¿cómo? La casita, que es muy colombiano, que es muy paisa. De la misma manera, nosotros solo sabemos que pertenecemos al reino de los cielos cuando la forma de vivir del reino de los cielos se expresa en nosotros, se revela en nosotros. El lenguaje, la forma de actuar, la forma de ver, la forma de oír, la forma de todo, es la del reino de los cielos. Si no, no somos parte de ese reino de los cielos. Como les dije nuevamente, el mejor ejemplo es un extranjero en otra cultura. Cuando un extranjero va a otra cultura, no es 100% de esa cultura hasta que no cambia completamente su mentalidad y vive de la manera en la que se vive en esa otra cultura. Entonces nosotros éramos ciudadanos de este mundo, pero cuando somos trasladados por el Hijo a este reino de los cielos, tenemos nosotros que dejar esta cultura de este mundo para vivir según la cultura de ¿dónde? Del reino de los cielos. Eso es lo que nos muestra la palabra. Nosotros no podemos vivir con dos nacionalidades. Tenemos que vivir con una nacionalidad. De pronto, yo creo que en Colombia y en otros países sí se puede doble nacionalidad. En Corea no se puede doble nacionalidad. A uno le toca decir, o soy colombiano o soy coreano. Me toca desechar una. Y lo mismo es con el reino de los cielos. En el reino de los cielos no es, ¿quieres doble nacionalidad del mundo y del reino de los cielos? Bueno, no. O eres del reino de los cielos o eres del reino del mundo. Una nacionalidad. Y a mí me tocó desechar la nacionalidad del reino del mundo o la nacionalidad del reino de los cielos. Y aquí lo que nosotros vemos a través del Sermón del Monte es que nosotros como seres humanos no podemos vivir según la cultura del reino de los cielos. Por nosotros mismos no podemos vivir según la cultura de este reino. Es imposible completamente. ¿Quién a través de sus fuerzas puede dejar de enojarse por cualquier bobada? ¿Quién a través de sus fuerzas puede dejar de adulterar con sus ojos? ¿Quién puede? Pero la palabra, por eso es que nos dice que para nosotros es imposible. Eso es lo que quiere Jesús, ponernos entre la espada y la pared y decirnos, para ti es imposible. Para ti es imposible. Cuando para ser bienaventurados deberíamos ser pobres en espíritu, ¿cómo somos nosotros? Altivos, orgullosos, ególatras,
egoístas. Creemos que nos la sabemos, que tenemos todo el conocimiento. No hay pobreza de espíritu en nosotros. Somos completamente egoístas, narcisistas. Cuando deberíamos estar llevando la palabra, evangelizando, porque somos sal y luz, somos realmente ¿qué? Cobardes. Cobardes. Por eso la palabra dice, los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. El cobarde es el que tiene miedo de una película de terror. No, el cobarde es el que no es capaz de llevar la palabra, porque estamos llamados a ser luz y sal y con valentía llevarla. Eso es la valentía que quiere el Señor. Llevar el evangelio. ¿Cuántos de nosotros este año hemos llevado el evangelio a otra persona? Cuando somos sal y luz. ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros, aquí Jesús dice, no matarás, pero cualquiera que se enoje? ¿Cuántos de nosotros tenemos la mecha corta? ¿Cuántos de nosotros matamos y comemos del muerto? ¿Cuántos? Y decimos, yo soy del reino de los cielos, yo te amo, yo te adoro. ¿Cuántos de nosotros sabemos que no se puede adulterar, pero nuestros ojos bailan de aquí para allá? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros sabemos que Jesús nos manda al no divorcio, pero tenemos familias destruidas por el pecado? Porque la única manera en la que yo adultero y le pongo los cachos a mi esposa no es acostándome con otra mujer o con otro hombre. Si yo como esposo estoy viendo, como veo muchos, yo no sé si seré muy metido, cuando estoy haciendo fila, siempre están los señores del celular viendo otras mujeres. Y me pregunto, ¿este hombre estará casado? Y no está acostándose físicamente con otra mujer. Pero ¿cuántas veces viendo otras mujeres? Eso también es adulterio. Y las mujeres también lo hacen. Las mujeres también. Jesús nos habla acerca de los juramentos. Jesús nos manda vamos a escuchar por favor. Jesús nos habla acerca de el cuidado que tenemos que tener con nuestras palabras. Pero nosotros no cuidamos nuestras palabras. No cuidamos, no somos puntuales. No guardamos nuestras promesas, nuestros juramentos. ¿Cuántas veces le decimos a los niños, haz esto y no lo cumplimos? ¿Cuántos de nosotros? Jesús nos dice, hay que amar al enemigo. ¿Cuántos de nosotros no somos los primeros en gozarnos cuando escuchamos una mala noticia acerca del enemigo? Jesús nos habla acerca de la limosna, la oración y el ayuno, de dónde debemos gloriarnos. ¿En dónde nos gloriamos nosotros? ¿Dónde? En este mundo, en lo que dicen los hombres. Por eso tenemos tanta ansiedad para que nos reconozcan y no buscamos la gloria de Dios en el secreto. ¿Por qué tenemos que decirle, ay, si esa persona por mí creyó, esa persona por mí fue transformada? ¿Para qué? El que transforma es ¿quién? Dios. Solo Dios. Yo ayudé a esa persona. Fue Dios quien me ayuda. Yo me callo. Yo también ayudo a mucha gente. Y yo no tengo que decirles a ustedes, no, es que miren, yo hice esto. ¿Quién es el que hizo la obra? Dios. Yo solo soy un instrumento. ¿O ustedes se imaginan el martillo diciendo, ay, si por mí se hizo este mueble? Fue el carpintero, no el martillo. Jesús nos habla acerca de las riquezas, de la idolatría, de la ansiedad de este mundo. ¿Y cuántos de nosotros estamos ansiosos por tener y tener y tener y tener dinero? Estamos en este círculo vicioso de tener más y más y más y más y más. Y ansiosos porque de pronto hoy no tenemos y no somos agradecidos con el hoy por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Porque la palabra nos dice, dad gracias ¿en qué? En todo, por lo que tenemos y no tenemos. Porque lo que tenemos nos lo ha dado Dios y lo que no tenemos no nos lo ha dado Dios. No porque sea malo o porque pecamos, no, porque Él sabe cómo somos nosotros. Él sabe cómo somos nosotros. Jesús hoy nos dice,
¿Le va a dar el padre piedras al hijo? ¿Se las va a dar, sí o no? No. Irónicamente, nosotros al padre le pedimos piedras en vez de pan. Le decimos, Padre, yo quiero esa piedra. Padre, yo quiero comer serpiente. Padre, yo quiero comer escorpión. En vez de pedir lo que realmente importa. Jesús hoy nos habla, la semana pasada nos habló de juzgar. ¿Cuántos de nosotros juzgamos con nuestra mirada? Condenamos al otro. Creemos tener la última palabra. Creemos saber lo que está en el corazón del otro. Yo sé lo que piensa el otro. Yo sé las intenciones del otro. Nadie sabe aquí. Yo tampoco. Solo el Señor conoce las intenciones del corazón. Solo el Señor. Y aquí tenemos todos que ser más empáticos, más misericordiosos. Todos nosotros. Es lo que nos dice el Señor en la palabra del día de hoy. Y miren, todo esto que nos está hablando la palabra nos dice, y así viven los hombres del reino de Dios. ¿Quién cumple esto? ¿Quién vive de esta manera? Nadie. Y es lo que quiere Jesús. Llevarnos a un rincón para que digamos, Señor, me rindo, yo no soy capaz. Porque aquí, entre nosotros, incluyéndome obviamente, no hay ninguno bueno, no hay ninguno que haga lo justo, no hay ninguno que busque a Dios. Vamos a Romanos 3, 10, 12. Romanos 3, 10, 12. ¿Lo lee Rubén, por favor? Romanos 3, 10, 12. Y aquí comienza el Evangelio para nosotros. Reconociendo esto, entendiendo esto. Porque el que no entiende esto no puede recibir la buena noticia, no puede recibir el Evangelio. Romanos 3, 10, 12. Romanos 3, 10, 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Amén. ¿Qué nos dice la palabra? Si hoy aquí alguno se cree muy bueno, la palabra dice otra cosa. Aquí la palabra dice otra cosa. Nos está diciendo que aquí no hay ninguno bueno. Que no hay ninguno aquí que pase el test de calidad de Dios. Todos fallamos. Todos somos injustos. Ninguno busca a Dios. Ninguno. Somos perezosos para la obra del Señor. Somos cobardes. Y luego que decimos, Señor, ¿y por qué esto y aquello? Cuando nosotros no lo buscamos. No, nosotros no podemos vivir según la ley del reino de los cielos. No podemos vivir según la cultura del reino de los cielos. ¿Y qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice Jesús? Nos dice, ustedes no pueden. Y Él lo está poniendo el estándar súper alto. A propósito. Para que ninguno pueda alcanzar ese estándar. Ninguno. Y a la final digamos, Señor, me rindo. Señor, yo no soy capaz. Señor, yo te necesito. Y ahí es donde Jesús nos lleva a Mateo 7, 7. Volvamos a Mateo 7, 7, por favor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Cuando nosotros escuchamos este pasaje, generalmente, donde lo ponen muchas predicaciones, ¿en qué contexto lo ponemos nosotros? Ay, sí, si yo le pido a Dios por mi carrito, Dios me lo va a dar. Si yo le busco, el Señor me va a dar lo que yo necesito. Y cuando yo llame y tengo que ser persistente, el Señor me va a dar mi casita, mi carrito, mis riquezas, mis cosas materiales. Porque aquí se está hablando de algo material, ¿cierto? No. Primordialmente no. Primordialmente no.
Claro, Jesús nos ha dicho, pidan por sus necesidades. ¿Cuándo lo dijo? Mateo 6 nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pidamos por lo que necesitamos totalmente. Pero este pasaje no es para esto. Este pasaje de lo que nos está hablando es de cómo nosotros debemos ir ante el Padre, pedirle, buscar, llamar con insistencia por lo espiritual. Por lo espiritual. Primordialmente por lo espiritual. Ese pasaje no nos habla de algo material. Ay, ministro, pero es que usted está exagerando, usted no conoce. Vamos a Lucas 11, 9, 13. Vamos al pasaje paralelo. Se llama un pasaje paralelo. Lucas 11, 9, 13. Lo lee Joan, por favor. Dejen separar en Mateo 7. Recuerden lo que leímos al comienzo para que entiendan. ¿Listo? Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará serpiente? Sí. ¿O si le pide un huevo, le dará una escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que... Entonces, aquí vemos dos diferencias con Mateo. ¿Cuáles son estas dos diferencias? Primera diferencia, ¿cuál es? Pueden hacer así y es fácil. Mateo 7, Lucas 11. Paralelo. ¿Cuáles? Hay dos diferencias. ¿Cuáles son las dos diferencias? Primero, en Mateo 7 se nos habla de escorpiones, ¿sí o no? No. Ni huevos. Y segundo, que es mucho más importante aún, Lucas nos está definiendo qué son las cosas buenas. Cosas buenas no está hablando Jesús de la playita, de las riquezas, de mi Porsche, de mi viaje a Cancún, no, que no están mal. Si el Señor nos da la bendición de tenerlos, gloria a Él. Pero aquí no está hablando de esas cosas, no son a las que se refiere la palabra cuando habla cosas buenas. ¿Se refiere a qué? A las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros, obra en nosotros. Aquí Jesús está diciendo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí no estamos hablando de riquezas, no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de cosas espirituales, de cómo nosotros, si realmente le decimos, Padre, necesito tu ayuda, Él a través del Espíritu Santo nos va a consolar. Los que están llorando aquí constantemente, ¿quién puede secar sus lágrimas? El Señor. Los que están perdidos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Quién nos guía? El Señor. ¿Quién nos puede realmente enseñar a amar a ese enemigo que tanto nos saca canas que quisiéramos que le cayera un rayo? El Espíritu Santo. Y por eso nosotros tenemos que pedir, tenemos que buscar, tenemos que llamar. Para que Padre, necesito al Espíritu Santo que me ayude, que me guíe, que me exhorte cuando me equivoco. Que sea el Espíritu Santo quien me hable, que me enseñe, que me transforme. Porque el único que realmente puede hacer una cirugía a corazón abierto, espiritualmente hablando, el único que puede transformar cómo funciona nuestra mente y nuestro corazón, ¿es quién? El Señor. El Señor y nadie más. El único que puede transformar completamente a nuestras familias, a nuestros amigos, el que puede transformar nuestro puesto de trabajo, ¿quién es? El Espíritu Santo trabajando en nosotros.
Y necesitamos, Señor, por favor, a través del Espíritu Santo, guíame, enséñame, exhórtame. ¿Cuántas veces yo por necio quiero contestar algunos WhatsApp? Es como, no soy yo, porque mi carne quiere contestar. Y yo muchas veces, el Espíritu Santo, no, eso no es de cristiano. ¿Cuántas veces yo he querido contestar de la misma manera en que me hablan a mí? No, eso no es del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces yo he querido actuar? No. Y es el Espíritu Santo quien me guía, el Espíritu Santo quien me exhorta. Yo también tengo muchas fallas, pero ahí es donde yo debo decirle, Espíritu Santo, guíame, enséñame este camino. No me dejes desviarme a diestra ni a siniestra. Que sea realmente tu palabra, sea tu guía la que me lleve por este camino de fe, que es tan difícil. Jesús sabe que es difícil este camino de fe. Nosotros de pronto no medimos la dificultad de la vida de fe porque vivimos muy cómodamente. Porque podemos venir a la iglesia cuando queramos, nos conectamos a las clases virtuales cuando queramos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en países como China? ¿Qué pasa en los pueblos de Colombia? No hay que ir tan lejos. Colombia, yo ya se los he dicho muchas veces, es uno de los países donde más se persigue a los cristianos. De pronto no en las grandes ciudades, pero vayan a los pueblos donde todavía están las guerrillas, donde hay todavía personas que detestan a los cristianos. Y allí van a ver qué es la verdadera iglesia. ¿Cómo sufre la iglesia? Y por eso hay veces, como yo se los he dicho, le pido al Señor que tengamos en Colombia siempre libertad de religión, pero al mismo tiempo libertad de culto. Pero al mismo tiempo me pongo a pensar, ¿será que esa libertad de culto es buena para los cristianos? Es buena para los cristianos. Cuando nosotros vemos la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento, ¿cuándo fueron más unidos? ¿Cuándo se ayudaban más? ¿Cuándo oraban más? ¿Cuándo no estaban pensando, ay, se pierde la salvación, no se pierde la salvación? Ay, esto o aquello. Ay, mira lo que tiene el otro. ¿Cuándo no estaban pensando en eso? Cuando estaban siendo perseguidos. Imagínense uno siendo perseguido por el Imperio Romano y uno pensando, ay, este tiene un iPhone 16. Uno no está pensando en eso. Uno está pensando, ay, ¿cómo ayuda a mi hermano? Ay, ¿cómo nos unimos más? ¿Cómo conocemos más al Señor? Pero dice Eusebio, un historiador, en el momento en que paró la persecución para la iglesia, empezaron los celos, empezaron las envidias, empezó a pensar el otro, ay, bueno, y esto y aquello y todo eso. Como les digo, ojalá tengamos libertad de culto. Pero me pregunto, ¿será lo mejor para el cristianismo? ¿Será lo mejor? La palabra nos manda pedir la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso Jesús nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesús nos está llamando aquí porque dice aquí el 8, porque todo aquel que pide recibe, al que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí la palabra nos está diciendo que tenemos que ser como niños, fielmente tenaces para insistir, fieles, tenaces e insistentes para el Señor y decirle, Señor, necesito tu ayuda, Señor, dependo de ti, Señor, yo no puedo vivir según Mateo 5, 6 y 7, yo no soy capaz, para mí es imposible. Yo veo a mi hermano, para él es imposible, te pido por mi hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido de esa manera? Por nosotros y por el hermano. ¿Cuántos? Con esa insistencia, con ese corazón. Y esa es la diferencia entre la religión y el cristianismo y la vida de fe. ¿En la religión qué? En la religión tienes que hacer esto, estos ritos, tienes que obedecer esto y esto. Y luego, ¿qué hace la religión?
Pasadita de la buena suerte, si puedes, muy bien, si no te condenas. Pero ¿qué nos dice Jesús? Jesús nos dice, todo esto tienes que hacerlo. Pero como tú no puedes, ven y yo te ayudo. Ven, yo te ayudo. Ven, yo te ayudo porque tú no eres capaz de vivir de esta manera. Y ninguno aquí puede hacerlo. Ninguno puede hacerlo. Tenemos que venir al Padre y decirle, Padre, yo necesito tu ayuda. Padre, yo necesito de ti. Tomando el ejemplo de la semana pasada, cuando nosotros dependemos completamente del Padre, entendemos que Él es ¿qué? Juez. Y por lo tanto, no condenamos. Yo les pregunto, la semana pasada hablamos acerca del juicio. ¿Debemos juzgar sí o no? Sí debemos juzgar. Y al mismo tiempo no. Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Cómo no debemos juzgar? Condenando. No debemos juzgar ásperamente. No debemos juzgar con nuestros prejuicios. No debemos juzgar basados en nuestros sentimientos y en nuestras propias verdades. Porque sus verdades puede que no sean las verdades del Señor. Pero ¿cómo sí debemos juzgar? Orando previamente. ¿Cuántos de ustedes antes de llamarle la atención al hermano oran casi que sudando sangre por él? ¿Cuántos de ustedes realmente para juzgar están pensando, voy a exhortar con amor, con misericordia, con empatía, entendiendo el contexto? Pero también entendamos, la palabra no nos dice que debamos ser alcahuetas, porque nos dice aquí que es importante que nosotros como hermanos de un mismo cuerpo nos exhortemos, nos llamemos. Hey, ¿por qué faltaste este día del Señor? Hey, ¿por qué te falta la oración? Hey, tenemos que leer más la palabra. Hey, tenés que dejar un poquito de esto. Tenés que... Eso es lo que nos dice. Y la palabra nos dice esto. Y nos manda a nosotros, los que estamos exhortando, a ser sabios también. A ser sabios. Porque ¿qué nos dice la palabra? Cuando le damos lo santo a los perros y las perlas a los cerdos, ¿qué puede ocurrir? Que se nos devuelva. Tenemos que ser muy sabios. Tenemos un evangelio que es precioso. No se lo podemos dar a cualquiera. Entonces, para nosotros, viendo esto, para juzgar, necesitamos ¿qué? Empatía. Para juzgar necesitamos misericordia. El que juzga sin misericordia está juzgando, condenando como el Señor no quiere. Necesitamos gracia para con el prójimo. Necesitamos sabiduría. Necesitamos discernimiento. Necesitamos amor. Y sin duda alguna, indudablemente, y estoy seguro, y el que me diga que no, pues si quiere créaselo. A todos nos falta esto. A todos nos falta empatía, a todos nos falta amor, a todos nos falta misericordia, a todos nos falta gracia, a todos. A todos. Porque como seres humanos no somos capaces de tener empatía por el otro, de ponernos en los zapatos realmente del otro. Y ahí es donde tenemos que decirle, Señor, ayúdame, te pido, busco, llamo. Por favor, a través del Espíritu Santo, permíteme juzgar correctamente, con discernimiento, con amor, con misericordia. Permíteme. Yol. Él es súper madrugador. A las 4 de la mañana, como yo pienso que él es el que levanta al gallo para que cante 3 veces. Él viene 4 de la mañana, todos los días. Como un reloj. No importa si es vacaciones, no importa si tiene que ir al colegio. A las 4. Despierto. Y claro, Sonia y yo queremos dormir otro poquito. ¿Y qué hace él? Se despierta, prende las luces, toca la puerta. Papá, 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 mamá, mamá, mamá. Papá, 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 mamá, mamá, mamá. Juguemos sumas, dice él. A él le encantan las matemáticas. Entonces dice, juguemos matemáticas. Por favor, más difícil, más difícil, más difícil, dice él.
Entonces uno le dice, 1 más 1. No, eso es muy fácil, más difícil. 8 más 8. No, más difícil. Entonces 5 más 5 más 4 más difícil. Y le encanta. Papá, 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 mamá, mamá, mamá. Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. ¿Uno qué le toca hacer? Pararse hasta que, esa es la manera, digámoslo así, feamente, uno lo calla con la comida en la boca. Es la única manera. Y es lo que nos está diciendo hoy la palabra. Tenemos que ser insistentes como niños. Papá, 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 mamá, mamá, mamá. Padre Dios, Padre Dios, Padre Dios, Padre Dios. Ayúdame. Ayúdame. Yo no soy capaz. Ayuda a mi prójimo. Él no es capaz. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Él no es capaz, Señor. Yo tampoco. Ayúdanos. ¿Cuántos hemos hecho eso? Con lágrimas. Señor, te pido por mi prójimo. ¿Cuántos? Cuando lo hagan, ahí sí se habrán quitado la viga de su propio ojo. Cuando lloremos por el otro. ¿Cuántos hemos llorado? Una cosa que se ha perdido mucho en el cristianismo son las lágrimas. ¿A cuántos de nosotros el Señor le va a secar las lágrimas si no hemos derramado lágrimas por Él? Derramamos lágrimas porque nos quebrantan nuestro orgullo, porque nos insultan, porque nos vituperan. Pero por Él, ¿cuántos hemos llorado? ¿Cuántos hemos llorado por el otro? Por eso un pastor en Corea siempre nos decía, Sonami, cuando se sequen las lágrimas es el peor momento. Cuando se secan las lágrimas, lágrimas por mi espíritu, lágrimas por el espíritu del otro. Lo único que puede transformarnos es el Espíritu Santo. Y por eso nosotros vemos que Jesús usa estas palabras que no son pasivas. ¿Son qué? Activas. Pedid, buscad, llamad. Llamad es tocar a la puerta, ¿cierto? Pedid, buscad, llamad. Son activos, no son pasivos. No son pasivos. El que pide tiene que reconocer que no tiene. Y por eso tiene que decir, Señor, Señor, Señor. Pero para eso tiene que haber una autoevaluación para yo entender que es que yo no soy capaz, que yo no tengo. Buscar, ¿qué significa? Es también una acción. Ponerme manos a la obra y hacer lo que tengo que hacer para obtener lo que no tengo. Y eso es buscar. ¿Y qué significa llamar? ¿Qué significa llamar? Ustedes cuando tocan a la puerta, no les abren. Digamos que ustedes van donde un amigo. No les abren. ¿Ustedes qué hacen? Se devuelven a la casa. Y eso es llamar insistencia. 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 Pedir, buscar, llamar. Tenemos que ser insistentes. Tenemos que actuar. Tenemos que pedir. Reconocer, yo no tengo. Voy a buscar. Tengo que ponerme manos a la obra. Tengo que reconocer, es que mi situación me impide vivir de esta manera. Entonces, ahí ya estoy pidiendo, Padre, ayúdame. ¿Cómo busco? ¿Cómo busco? Manos a la obra. ¿Cuántos de ustedes están manos a la obra con el Señor diciéndole, Señor, ayúdame? Haciendo lo que pueden hacer, orando lo que tienen que orar, leyendo la palabra, escudriñando, conociendo, congregándonos, que es tan importante. Porque congregándonos lo dejamos siempre para después, cuando Hebreos muy claramente dice, no se dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre, porque siempre es secundario. Estoy buscando al Señor realmente. Estoy buscando al Señor. Buscando en oración, buscando en la palabra, buscando en el congregarme, buscando en la adoración, buscando, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo evangelizo? Formándome. Es que, ministro, es que yo no sé predicar. ¿Qué tiene que hacer si no sabe predicar? Aprender, estudiar. Ninguno aquí es bobo. No lo crean. Además, por más que fuéramos bobos, no es por nosotros. Es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Moisés,
Ve y dile a Faraón. ¿Y qué le dice Moisés? Ay, pero es que, Señor, es que mire que yo... ¿Y qué dice Dios? Yo no hice la boca. Dios puede usarnos a todos nosotros. Por más tontos, necios que no entendamos, que creamos que somos. No lo somos realmente. Somos muy inteligentes. Pero más que eso, es más grande el poder de Dios que puede usarnos a todos nosotros para transformar las vidas de los otros. Es el Espíritu Santo el que nos va usando. ¿Ustedes creen que Pedro, Juan, todos estos discípulos eran muy inteligentes? No. Y sin embargo, hoy estamos aquí gracias a que el Espíritu Santo los usó a ellos. No se trata de conocimiento, se trata de pedir, buscar, llamar. Pedir, buscar, llamar. Y para eso Jesús dice, aquí dice, pedir, buscar, llamar. Primero que todo es imperativo, es decir, es un mandamiento. Aquí el verbo en griego está es decir, es un mandamiento. Aquí no es una opción, no es un concepto, es un mandamiento. Pidan, busquen, llamen. Sean insistentes, sean tenaces, sean fieles para eso. Pero también lo vemos que es un presente continuo, que seguramente lo van a ver en inglés, no sé si así enseñará Juanma. Presente continuo. ¿Qué significa presente continuo? Constantemente. Pedir, buscar, llamar. No es, ya recibí. Yo ya ahí vencí. Hoy ya no vi a la muchacha linda que pasó a mi lado. No, constantemente. Pido, busco, llamo. Constantemente. Constantemente. Y cuando nosotros pedimos, buscamos, llamamos, podemos tener la confianza que nuestro Dios bondadoso, ¿qué va a hacer? Nos va a responder. Nos va a responder. Santiago 4:8. Dejen separado, por favor. Santiago 4:8. Lo lee Sofía, por favor. Santiago 4:8. Ya. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hasta ahí, por favor. Gracias. Es muy importante. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué dice aquí la palabra? Esperen a que Dios se acerque a ustedes. Acérquense a Dios. Acérquense a Dios. Y Dios se acercará a ustedes. Pidan, busquen, llamen, está diciendo Jesús. Nos hemos confundido cuando se nos habla de quietud, de esperar en el Señor, de no hacer las cosas de nuestras fuerzas. Pensamos, bueno, entonces me voy a quedar esperando aquí en la cama a ver qué hace el Señor. Eso no es quietud, eso es pereza. Esperar en el Señor, sí, no, eso es relajarse. ¿Qué nos dice? ¿Qué es realmente esperar en el Señor? ¿Qué es quietud? Es pedir, buscar, llamar. Señor, te necesito. Señor, no quiero mis soluciones. Te necesito es a ti. Solucióname tú. Eso es esperar. Eso es la quietud. Eso es confiar en Él. No podemos ser pasivos. Tenemos que llamar el interés de Dios. Y para eso ciertamente escudriñen las escrituras. Aquí la palabra nos habla constantemente. Oren, congréguense, adoren constantemente. Adoren constantemente en las pruebas, en las alegrías. Den gracias en todo. Señor, gracias porque hoy me has dado lo bueno. Señor, gracias porque hoy me respondiste mi oración. Seguramente no estaba preparado o te estaba pidiendo piedras o escorpiones o serpientes. Porque nosotros las pedimos. Y creemos que es lo mejor para nosotros y no lo es. Amós 5:4. Alguien que lo busque y dejen separado aquí, por favor.
Amós 5:4. ¿Qué? No, Mateo. Amós 5:4. Joan, levanta la mano. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Búsquenme. Búsquenme. Dios no está diciendo, bueno, entonces van a poner en fila 100,000 corderitos y los sacrifican a todos y luego ustedes van a tener que subir hasta la piedra del Peñol arrodillados. Jesús está diciendo eso. Dios está diciendo, búsquenme, búsquenme. ¿Y qué van a hacer? Van a vivir. Van a vivir. En Corea, un pastor estaba contando un testimonio antes de ser pastor. El pastor principal se quedaba viéndolo, se quedó un día viéndolo a ese pastor que estaba contando el testimonio. Y el pastor principal se quedó viéndolo y viéndolo. Entonces lo llamó y le dijo, has pasado la prueba. Has pasado la prueba. Yo creo que sí sirves para pastor. Entonces el pastor, el que estaba siendo aprendiz, digámoslo así, ay pastor, no entiendo por qué me dice eso. ¿Cómo así que pasé la prueba? Y el pastor principal le dijo, es el pastor aquí en la iglesia de la montaña, donde yo les dije que iba a orar todas las noches. Y le decía el pastor principal, te voy a confesar algo. Hace unas semanas yo esparcí un rumor falso acerca de ti. Esparcí el rumor de que eras mujeriego, de que no manejabas bien las finanzas. Y esparcí el rumor por todos los pastores. Entonces yo estaba esperando tu respuesta. Si hubieras venido enojado diciendo, pastor, ¿usted por qué hizo eso? ¿Por qué? Enojado, yo hubiera hecho, no pasaste la prueba. Pero como tuviste paciencia, has pasado la prueba. ¿Por qué le dijo el pastor principal esto? Porque la vida del discípulo es dura. La vida del discípulo de Jesús es dura. En la vida del discípulo de Jesús, Jesús nos promete, esto tenemos prometido. Jesús no nos promete aquí riquezas. Jesús nos promete insultos, vituperios, persecución. Si tú hubieras respondido enojándote, tumbándolo todo, no pasas. ¿Qué hicieron los otros pastores? Orar fervientemente por él. Luego dice el pastor aprendiz, la verdad es que nunca escuché el rumor, pues por eso no me enojé. Pero tenemos que entender que la vida de fe es así. Que en la vida de la fe nos vamos a enfrentar a muchos obstáculos. Muchas personas van a ser como piedras en nuestro zapato. Muchas personas. ¿Y quién va a ser el mayor obstáculo para esa vida de fe? ¿Quién? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos la peor piedra en nuestro zapato. Todos nosotros. Y por eso hoy yo quiero invitarlos a que nos pongamos la mano en el corazón, nos examinemos y nos demos cuenta que todos aquí tenemos un ego súper alto y que el Señor tiene que obrar en ese ego. Todos. Somos orgullosos. Somos cobardes. Somos muy cobardes para llevar la palabra. Tenemos muy mal carácter. Somos avaros, lujuriosos, lascivos. ¿Todos saben qué es lascivia? Lascivia. Somos ansiosos, no confiamos en el Señor.
Creemos que nos las sabemos todas. Tenemos que postrarnos ante Él y pedir, buscar y llamar. Y decirle, Señor, obra en mí. Obra en mí. Y yo los invito en el secreto, póstrense hoy. Y díganle, Señor, te necesito. Ayúdame a través del Espíritu Santo porque yo no soy capaz. Si no, yo no hago parte de este reino de los cielos. Como lo vamos a ver la próxima semana. Seguramente si me sentara con uno de ustedes y les dijera, te falta madurez, eres muy inmaduro, ¿cómo se pondrían todos? ¿Cómo se pondrían? Tristes, ¿qué más? Furiosos, enojados, te falta madurez, porque todos aquí nos creemos muy maduros. Pero la realidad es que todos somos niños, todos aquí somos niños con cuerpo de adulto, todos, con nuestras debilidades, con nuestras vulnerabilidades, con nuestras falencias. Todos aquí somos niños jugando a ser adultos. Todos. Yo muchas veces los veo a ustedes y me veo a mí también en el espejo. Y veo y me imagino a Giol cuando trata de actuar como adulto. Lo mismo somos todos nosotros. Creemos que somos muy maduros. Pero uno los ve haciendo unas pataletas internas, porque de pronto no se tiran a llorar al suelo. Pero hacemos unas pataletas internas. Ay, ¿por qué no me saludó? ¿Por qué no hizo lo que yo quería? ¿Por qué no me escuchó? Y hacemos estas pataletas, y esto lo único que demuestra es que somos inmaduros. Todo nos falta áreas por madurar, etapas de la vida por quemar, por así decirlo. Y ahí es donde tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame. Tenemos que salir de esta burbuja en la que pensamos que nosotros somos el centro de la iglesia, el centro del universo. Solo ahí vamos a madurar. Vamos a Mateo 12. Mateo 7:12, perdón, Mateo 7:12. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es la ley y los profetas. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Empecemos a salirnos de esa burbuja que nosotros somos la Coca-Cola del desierto, la risa de la Mona Lisa, el centro del universo. Y empecemos a pensar más en glorificar, en exaltar a Dios y en el otro, en las necesidades del otro. ¿Dónde más hemos escuchado esta frase? La ley y los profetas. ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde más hemos escuchado esto? La ley y los profetas. ¿Dónde? No hemos ido hasta allá todavía. ¿Cuándo más hemos hablado durante todo este tiempo que hemos hablado de Mateo acerca de la ley y los profetas? Jesús no vino a abrogar la ley. Mateo 5:17. Jesús no vino a... ¿Se está poniendo atención? Jesús dice, yo no vengo a abrogar la ley. Yo vengo a enseñarles qué es la ley y los profetas. ¿Qué es la ley y los profetas? Y ahí Jesús comienza 5:17 en adelante hasta 7:12. Y esto es la ley y los profetas. Amarás al otro, servirás al otro, harás con otro como te gustaría que te trataran a ti. Eso es la ley y los profetas, nada más. Y nosotros nos complicamos la cabeza con un montón de cosas. Todo esto que Jesús nos ha hablado desde 5:17 hasta ahora nos está hablando acerca de en qué consiste la ley y los profetas.
lo que realmente el reino de los cielos está pidiendo de nosotros, lo que Jesús viene a enseñar. ¿Y en qué consiste la ley y los profetas? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ese es un paréntesis literario que Jesús está usando para explicarnos qué es la ley y los profetas. John. Sara. ¿Perdón? A los hombres. ¿Cómo así? Principalmente tenemos que entender, y la palabra nos habla de eso, es la iglesia, ¿cierto? Es la iglesia. Pero al mismo tiempo, porque una mujer sea del mundo, yo no puedo verla, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando yo veo a una mujer, yo no soy buena escribana, eso. No sé qué yo no he hecho piropos. Un piropo sucio que hayan escuchado las mujeres. Un piropo. Yo no entendí. ¿Quién fue? Digamos. Quien fuera cera para lo que digo, que no entendí realmente porque no entiendo lo de la cera. Pero digamos que yo le digo esto a una mujer. ¿Cómo se sienten las mujeres? Como objetos, no como imagen de Dios. ¿Sí o no? O se sienten, ay, sí, tan bonito como mi hijo. Sí, ojalá yo fuera una cera. No, obviamente no se sienten imagen de Dios. Y ahí está el evangelio. Yo cómo quiero que me traten a mí, como imagen de Dios. ¿Cómo debo yo tratar a la mujer? ¿Cómo debo yo tratar a la mujer? Como imagen de Dios. Si yo quiero que el otro me trate a mí como imagen de Dios, que me valore por lo que yo soy, yo cómo debería tratar a esa mujer que, digamos que yo soy un constructor, que está pasando por ahí. ¿Cómo debería yo tratar? Con todo respeto, con todo valor, entendiendo que es imagen de Dios. Y a eso se refiere la palabra. A eso se refiere. Entonces, tenemos que bajarnos de la nube. Y es lo que nos está diciendo Jesús a través de 5:17 en adelante. Bajémonos de la nube. Ninguno aquí es intocable. Ninguno está en un estrato espiritual alto como para ver a los otros bajo el hombre. Todos aquí necesitamos del Padre. Tenemos que buscar su ayuda. Tenemos que tener misericordia. Tenemos que ser más humanos, más misericordiosos, más empáticos, incluso con quienes, con los enemigos, porque así es como quisiéramos ser tratados, ¿sí o no? Todos quisiéramos ser tratados de esta manera. Ahora, nuevamente, esto que les estoy diciendo no significa, y ya lo hablamos cuando hablamos de juzgar, no significa yo veo algo malo y me callo. No. ¿Qué debo hacer primero? Orar. Y por eso es mi énfasis, oren por el otro, oren primeramente por el otro y luego exhorten. Tenemos que exhortarnos, tenemos que llamarnos la atención. ¿Por qué no estás leyendo la palabra? ¿Por qué no lees? ¿Por qué no te...? Eso tenemos que hacerlo, obviamente. Y si es según las escrituras, tenemos que oír. Si no es según las escrituras, ¿qué debemos hacer? Bueno, muy lindo, todo bien, chao. Si es las escrituras, yo obedezco. Yo se los he dicho, hay pastores que a mí me caen mal. Pero cuando me dicen con la palabra, hay que hacer esto, yo lo hago. Por más que me dé rabia que me lo ha dicho ese pastor. Pero cuando me dicen algo, el pastor que yo más ame, me dice algo que no está según la escritura, yo no obedezco. Según las escrituras. ¿Listo? Preguntémonos, ya para que terminemos. Qué rico se siente cuando no nos tratan a las patadas, ¿sí o no? Cuando nos valoran como imagen de Dios y no como objetos sexuales. Cuando nuestra pareja nos da nuestro lugar, ¿se siente bien, sí o no? Excelente. Cuando nos cumplen su palabra y son
cumplido, ¿cierto? A Zona, por ejemplo, le fastidia en sobremanera cuando alguien dice, voy a hacer esto y no lo hace. Cuando nos condenan, cuando no nos condenan. Y ante todo, qué bueno es saber que el otro que me está diciendo, hey, tenemos que corregir esto, está orando por mí. Qué bueno sería yo saber, es que el otro está orando por mí. El otro está pidiéndole al Padre por mí, el otro depende de mí, el otro está buscando al Señor. En eso consiste la ley y los profetas. Es lo que nos está diciendo Jesús. Entonces, en este momento yo los invito, vamos a adorar juntos. Vamos a adorar juntos vamos a adorar juntos y a pedirle al Señor que nos permita tener la fe para adorar al Señor de la manera en que Él lo anhela. Vamos a pedirle al Señor que